El término involución no es sinónimo de retroceso. Involución es achicarse y deformarse. Retroceso es volver atrás en forma intacta para recomenzar de nuevo. La América española, nuestra nacionalidad, fue involucionada, achicada y deformada. De 4 grandes virreinatos y de una nacionalidad homogénea, el autóctono, el hijo del español y el mestizo, se formaron 21 países en una balcanización atroz. Y se extirpó la estirpe cultural y espiritual hispano-indiana o indio-española. Consecuencia, en el año 2011 somos, en toda América Española, un pedazo de tierra con un montón de gente arriba, desorientada, angustiada por la pobreza y la miseria, sin horizontes, sin voluntades. Pasamos de sujetos de la historia a objeto de la política y de los intereses ajenos. Como país no existimos. Tenemos que reconstruirnos. Y un ejemplo de esto lo dio el espectáculo del 25 de mayo en Buenos Aires. Una multitud de 2 millones de personas. Esa multitud en su semblante y en sus cantos exhibía 2 millones de personas que buscaban un país y no lo encontraban. Los planes de sojuzgamiento y de destrucción de la América Española son los planes británicos de 1711, de 1804 y del 14 de enero de 1809. Comenzaremos por el primero. En 1711 apareció en Londres una obra que llevaba por título Una propuesta para unizar España. Autor escrito por una persona de gran distinción. Se encubría el nombre del autor porque habrá sido alguien muy importante, un mariscal, un ministro, un almirante, un miembro de la corte, cuyo nombre hubiera sido motivo de una guerra con España. ¿Qué dice el libro Una propuesta para unizar España? ¿Cuál es la riqueza de la América Española? La minería. ¿Dónde está la minería? En Perú y Alto Perú, hoy Bolivia. ¿Qué tenemos que hacer para destruir la minería? Suprimirle el abastecimiento de carne vacuna, que es indispensable para reponer las energías que se gastan en el seno de las entrañas de los yacimientos minerales, y la yerba mate, que es el antídoto contra los gases que salen de las cuevas subterráneas de las minas. Sin carne y sin yerba mate, el trabajo de la minería en América Española será imposible y se habrá parado. ¿Dónde está la carne? En Buenos Aires y Montevideo. ¿Dónde está la yerba? En Asunción. Y dice el plan de 1711, tenemos que separar las 3 regiones en vista que fueran en el futuro 3 países distintos que se ignoran recíprocamente. Con eso, la producción minera de América Española, que es su riqueza y su potencial, se habrá parado. Porque la minería en la América Española permitía la producción de manufacturas y era el eje de su comercio internacional. Comercio que no se podía realizar por el Atlántico, porque en el Atlántico estaban los terroristas de mar, que eran los piratas. El comercio de España y la economía española era la economía del Océano Pacífico. El Océano Pacífico era el mar de España.
controlado por 3 grandes bases navales: Monterrey, México; Callao, Perú; y Valdivia, Chile. A Callao, Perú, convergía toda la producción de artesanías que no se habían consumido para ser exportadas. Y el eje económico era Callao, Filipinas, y de ahí China, Japón e India. La mitad del movimiento de la economía mundial. Eso era el Imperio Español. Toda nuestra historia, todos sin excepción, han omitido el rol de España en el Pacífico. Y el rol de España en el Pacífico era muy fácil. ¿Por qué? Porque la moneda española era la onza castellana de plata. Y en Filipinas, Japón, China e India no regía el patrón oro, sino la moneda de plata. Entonces se realizaba el intercambio, estableciendo la diferencia de precios con tantos kilogramos de plata. Y la vinculación económica era ágil y fluida y abundante. Los beneficios que eso traía lo describe muy bien Alexander Humboldt en su obra Viaje de un naturalista alrededor del mundo, publicada en 1800. No he visto en el mundo mayor alegría y felicidad de vida que en las posesiones españolas en América. Es un canto a la vida. Es una esperanza de felicidad. Es el lugar donde viven las personas más dichosas del planeta. Eso es algo muy importante, porque destruye, la autoridad de Humboldt, la novela imaginaria de una antinomia entre autóctonos y españoles, entre criollos o hijos de mestizos y españoles. El deseo revolucionario no existía. Existieron enfrentamientos en los primeros tiempos de la conquista, pero después, durante 3 siglos, se cimienta una civilización hispano-indiana o indio-española que vive perfectamente y en una armonía absoluta. Los españoles tenían las ciudades, los indios tenían, los autóctonos tenían sus tierras y sus lugares de asentamiento. Cada cual vivía en el lugar que le correspondía. Se intercambiaban o se relacionaban, pero vivían en paz. No hubo los genocidios de los autóctonos que comenzaron después de la guerra de independencia. La guerra de independencia tuvo por objeto tomar las propiedades de los indios, tierras colectivas, tomar las propiedades de los criollos y volcar la tierra de América al mercado internacional de la División Internacional del Trabajo. Todos acá, a nadie le faltaba nada. La moneda era una moneda de circulación interna, la onza castellana de plata. Por eso, hay algo muy importante. Cuando la famosa representación de los hacendados de Moreno, en 1809, es replicada por Sañez y Agüero, los síndicos del consulado, que dicen con toda profundidad de conocimientos y con toda sencillez: ¿de qué vale abrir la importación para lo que hoy cuesta 4, pase a costar 2, si por la falta de trabajo que provocará la importación no tendremos ni siquiera 1? Un concepto elemental, simplísimo, que es la levadura de lo que ocurre hoy con la producción y la desocupación. Ante esta agresión económica del plan de 1711, España respondió en 1776. Responde con la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Les asombrará esto,
pero los Estados Unidos de Norteamérica fueron creación de España. José de Gálvez, ministro de Indias de Carlos III, para ponerle fin a los choques con Inglaterra, resuelve elegir un Estado independiente donde estaban las 13 colonias o establecimientos de la Compañía de Indias Occidentales, lo que hoy es Estados Unidos. Hay un reducto de genuinos norteamericanos, no angloamericanos, que piensan en un país. Lo conforman Alexander Hamilton, que no obstante sus nombres y apellidos era español porque había nacido en Santo Domingo y católico; Benjamin Franklin, que con la invención del pararrayos y la electricidad es el Einstein del siglo XVIII; y George Washington, que era el magnate que sostenía los proyectos de ambos. Ellos toman contacto con José de Gálvez. Y José de Gálvez, en un plan genial de dividir el poder británico europeo del americano, diagrama la independencia de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a efectuar? Comisiona para eso a su propio sobrino, José de Gálvez, gobernador de la Florida, que librará las batallas con las fuerzas españolas desde la Florida hasta Nueva York, donde está el reducto rebelde contra Inglaterra. Termina en la batalla de Saratoga. Todas las batallas por la guerra de independencia americana son libradas por Bernardo de Gálvez, sobrino de José de Gálvez. Y no pueden los británicos recibir refuerzos por mar porque la flota francesa, unida a España por el pacto de familia entre los Borbones, bloquea los puertos norteamericanos del Atlántico. Se llega así a la batalla de Saratoga, que es la última batalla que libran las fuerzas españolas y norteamericanas contra los ingleses. Pero José de Gálvez y Alexander Hamilton eran estadistas de gran volumen. Antes de lanzarnos a la independencia, vamos a diagramar y proyectar el país que vamos a hacer. ¿Para qué nos independizamos de Inglaterra? Y Hamilton produce su trabajo Informe sobre las manufacturas. Nos independizamos de Inglaterra para producir manufacturas de metales, de hilados, de maderas, agrícolas y ganaderas. ¿Y qué vamos a hacer con las manufacturas? Consumirlas. Salvo que hubiera un excedente, se exporta. Pero las manufacturas son para la subsistencia interna, no para el lucro exterior del comercio. Para hacer manufacturas y consumirlas hace falta dinero. Tenemos que preparar una moneda para el nuevo Estado. Y Hamilton publica su obra Informe sobre la moneda y el Banco Nacional, que tiene este parámetro: no vamos a utilizar el patrón oro que trajo la desgracia de Europa desde 1000 años antes de Cristo hasta esa época. Vamos a utilizar el patrón plata, que es la moneda que rige la América española, onza castellana de plata, y la moneda para el intercambio con el Asia, como ya lo dije antes, Japón, China e India. Vamos a adoptar el dólar de plata representado por billetes, con lo cual la circulación de ese metal abundante de por sí va a ser mucho más veloz cuando esté representada por billetes. Y el banco va a ser un banco del Estado, no privado. El Banco Nacional, que fue tal el Banco Nacional de los Estados Unidos hasta el 1 de enero de 1914, en que fue reemplazado por la Reserva Federal
consorcio privado de bancos. Tercero, ¿qué forma jurídica y política le vamos a dar al país que ahora creamos? Y Hamilton publica su obra El Federalista. Cada estado se regirá por sus grandes tradiciones y sus costumbres ancestrales. Por eso, la legislación de fondo de los estados norteamericanos, algunos tienen la pena de muerte y otros no. Algunos tienen el divorcio y otros no. Se mantiene la gran tradición, se mantiene el derecho consuetudinario. Empero, el Estado federal, en materia económica y monetaria, y en materia de vinculaciones internacionales, política exterior, es un Estado unitivo, federal. Es un catalizador al cual deben sumarse todas las voluntades de los Estados miembros. Es un federalismo centrípeto, no centrífugo como el que después nos impusieron a nosotros. Planificado los Estados Unidos y programados, comienza la acción de guerra.